Al principio, no había estrellas, no había planetas, no había galaxias, no existía nada que hoy reconoceríamos como luz. Justo después del Big Bang, el universo nació en un estado extremo, increíblemente caliente, denso y violento. Todo estaba tan comprimido que la luz simplemente no podía viajar. Cada fotón que intentaba avanzar chocaba inmediatamente con partículas cargadas, quedando atrapado en un mar opaco de energía. Durante este tiempo, el universo era como una niebla infinita. Existía radiación, sí, pero no había claridad. Era un cosmos sin forma, sin colores, sin cielo. Durante cientos de miles de años, la oscuridad fue absoluta. A medida que el universo se expandía, también se enfriaba lentamente. Las partículas comenzaron a moverse con menos violencia. Protones y electrones, que antes no podían unirse, empezaron a encontrarse. Y entonces, ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia cósmica. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, los protones capturaron electrones por primera vez. Así nacieron los primeros átomos de hidrógeno. Ese evento tiene un nombre, recombinación. Pero su consecuencia fue aún más grande. Cuando los electrones quedaron ligados a los protones, el universo dejó de ser opaco. La luz, por primera vez, pudo viajar libremente. El cosmos pasó de una oscuridad total a su primer amanecer. Esa luz inicial se expandió junto con el universo. Con el paso de miles de millones de años, se enfrió y se estiró, hasta convertirse en algo que hoy detectamos como una débil radiación invisible. La llamamos radiación de fondo de microondas. Es la luz más antigua que podemos observar. Un eco fósil del momento exacto en que el universo se volvió transparente. Cuando miramos esa radiación, no estamos viendo estrellas ni galaxias. Estamos viendo el universo bebé. Pero aquí viene lo más impresionante. A pesar de esa primera luz, el universo volvió a caer en la oscuridad. No había estrellas aún. No había soles iluminando el espacio. Solo existía hidrógeno, helio y silencio. Esta etapa es conocida como la Edad Oscura del universo. Durante decenas de millones de años, el cosmos fue un lugar frío, vacío y sin fuentes de luz propias. La gravedad, sin embargo, nunca dejó de trabajar. Pequeñas irregularidades en la distribución de la materia comenzaron a crecer. Regiones con un poco más de masa empezaron a atraer más materia. Lentamente, enormes nubes de hidrógeno colapsaron sobre sí mismas, hasta que la presión y la temperatura alcanzaron un punto crítico. Y entonces, se encendieron las primeras estrellas. Estas estrellas no eran como el Sol. Eran gigantescas, extremadamente brillantes y de vida muy corta. Algunas eran cientos de veces más masivas que nuestra estrella. Cuando nacieron, liberaron cantidades colosales de luz ultravioleta. Una luz tan poderosa que volvió a transformar el universo. Esa radiación rompió los átomos de hidrógeno, separando nuevamente protones y electrones. Este proceso se llama reionización. Fue el verdadero final de la noche cósmica. La luz de las primeras estrellas comenzó a viajar libremente, iluminando el universo por primera vez de manera sostenida. Por primera vez, existieron sombras. Por primera vez, existió un cielo. Con la muerte de esas estrellas primordiales llegaron los primeros elementos pesados: carbono, oxígeno, hierro. Los ladrillos fundamentales de los planetas y de la vida. Galaxias enteras comenzaron a formarse. Cúmulos, supercúmulos, estructuras gigantescas que aún hoy dominan el cosmos. Todo lo que vemos, cada estrella, cada planeta, cada átomo de nuestro cuerpo, es consecuencia directa de ese primer momento en que la luz logró escapar. Cuando miras el cielo nocturno, no solo estás viendo puntos brillantes, estás viendo la continuación de una historia que comenzó en la oscuridad total. Una historia donde el universo, lentamente, aprendió a brillar. Todo comenzó con algo tan pequeño que parece insignificante. Polvo. Pero no cualquier polvo. Polvo estelar. Antes de que existieran planetas, océanos, montañas o seres vivos, el universo era un lugar simple y oscuro. No había colores, no había paisajes, no había historia.
Solo existían dos elementos, hidrógeno y helio. Nada más. Los átomos que hoy forman tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el calcio, todavía no existían. El universo era joven y estaba incompleto. Durante millones de años, enormes nubes de gas flotaron por el espacio. Eran silenciosas, frías y aparentemente vacías. Pero dentro de ellas, algo estaba gestándose. La gravedad comenzó a juntar ese gas poco a poco, apretándolo cada vez más, hasta que ocurrió el primer gran milagro cósmico. Nacieron las estrellas. En el corazón de esas estrellas, la presión era tan brutal que los átomos comenzaron a fusionarse. El hidrógeno se convirtió en helio, el helio en carbono, y así, elemento tras elemento. Las estrellas se transformaron en auténticos hornos cósmicos. Ahí se creó la materia compleja. Ahí nació la posibilidad de todo. Pero las estrellas pagan un precio por crear. Cuando las más grandes agotaron su combustible, colapsaron bajo su propio peso. En una fracción de segundo, explotaron con una violencia inimaginable. Supernovas. Explosiones tan poderosas que por un instante brillaron más que galaxias enteras. En esos momentos finales, se crearon los elementos más pesados del universo: hierro, oro, uranio. Y todo fue lanzado al vacío. Eso que quedó flotando era polvo estelar. Durante millones y millones de años, ese polvo vagó por la galaxia, sin forma, sin destino. Partículas microscópicas viajando en la oscuridad, empujadas por ondas de choque y campos gravitatorios. Parecía caos absoluto. Pero el universo es paciente. La gravedad volvió a intervenir. El polvo comenzó a agruparse lentamente. Primero granos diminutos, luego rocas, después cuerpos del tamaño de montañas. Colisiones constantes. Choques violentos. Pero cada impacto construía algo más grande. Así nacieron los planetas. Nuestro sistema solar surgió de una de esas nubes de polvo. En el centro, una estrella joven se encendió, el Sol. A su alrededor, el material sobrante comenzó a organizarse en mundos. La Tierra no fue especial al principio. Era un infierno. Una esfera ardiente, bombardeada sin descanso por asteroides hechos del mismo polvo estelar. Cada impacto traía más elementos, más ingredientes, más posibilidades. Con el tiempo, el planeta se enfrió. El agua líquida apareció. Y la química empezó a jugar. Moléculas simples se unieron en estructuras más complejas. Aminoácidos. Proteínas. Hasta que, en algún punto que aún no comprendemos del todo, la materia cruzó una frontera invisible. La vida comenzó. No fue magia. Fue física, química y tiempo. Muchísimo tiempo. Cada célula viva se convirtió en una cápsula del pasado del universo. El hierro de tu sangre se formó en una supernova. El calcio de tus huesos nació en el corazón de una estrella muerta. El oxígeno que respiras fue expulsado al espacio mucho antes de que existiera la Tierra. Tu cuerpo no pertenece solo a este planeta. Pertenece al cosmos. Y lo más impresionante es que el ciclo no terminó con nosotros. Hoy, mientras escuchas esto, nuevas estrellas están naciendo. Otras están muriendo. En algún rincón lejano del universo, una supernova acaba de explotar, esparciendo polvo que algún día formará otros planetas. Tal vez en esos mundos surja vida. Tal vez seres que miren al cielo y se hagan la misma pregunta que nosotros. ¿De dónde venimos? La respuesta es simple y asombrosa. Venimos del polvo. Del polvo de estrellas antiguas. De restos de explosiones que ocurrieron antes de que existiera el tiempo tal como lo entendemos. No somos ajenos al universo. Somos una continuación de él. El cosmos no nos observa desde fuera. Nos habita. Porque al final, cuando todo termine, cuando las estrellas se apaguen y los planetas se enfríen, todo volverá a convertirse en polvo. Y ese polvo volverá a empezar la historia. Imagina que estás flotando en un silencio absoluto. No existe aún la Tierra, ni el Sol, ni los planetas. Solo una inmensa nube fría, casi infinita, hecha de polvo, hielo y gases primordiales.
Una nube que nació de generaciones anteriores de estrellas, aquellas que explotaron y devolvieron sus elementos al espacio profundo. En ese vacío antiguo comienza nuestra historia, hace unos 4.600 millones de años. Durante eones, la nebulosa permanece tranquila, extendida como un velo tenue entre las estrellas. Pero un día, aunque día aún no existe, algo la perturba. Tal vez la poderosa explosión de una supernova cercana, o quizá el paso de una onda de choque entre brazos galácticos. Sea lo que sea, esa sacudida despierta a la nube. La gravedad, paciente y silenciosa, empieza a atraer todo hacia un mismo centro. El polvo cae, el gas fluye, y un remolino colosal empieza a formarse. Poco a poco, la nebulosa solar se convierte en un disco giratorio. Cada vuelta la aplana más, como una danza lenta de billones de partículas chocando, adhiriéndose, calentándose. En el corazón del disco, donde la densidad aumenta sin parar, surge un nudo brillante, el embrión de una estrella. Allí, el material cae y cae, comprimiéndose hasta que la temperatura alcanza millones de grados. Entonces, como una chispa divina que no viene de dioses sino de física pura, comienza la fusión nuclear. Nuestro Sol nace con un destello silencioso, iluminando por primera vez el caos que lo rodea. Pero la historia no termina ahí. Alrededor del joven Sol, el disco sigue girando. En él, el polvo se une en granos, los granos en piedras, las piedras en montañas errantes. Son los planetesimales, los primeros pequeños mundos. Recorren órbitas inestables, chocando unos con otros. Algunos se destruyen, otros se combinan, y cada impacto cambia el guión del sistema naciente. Es una sinfonía violenta y creativa, donde cada colisión ayuda a dar forma a lo que algún día serán planetas. En las regiones internas, cerca del calor abrasador del Sol recién nacido, los materiales volátiles no pueden sobrevivir. Aquí solo resisten las rocas, los metales y los minerales pesados. Es el taller donde se forjan Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Cuerpo tras cuerpo, impacto tras impacto, se compactan hasta formar esferas sólidas. Lejos, en cambio, donde el Sol calienta menos, sobreviven los cielos. Allí el disco es diferente, rico en agua congelada, metano y amoníaco. De ese reino exterior nacerán los gigantes, Júpiter y Saturno, capaces de atraer enormes cantidades de gas, y más allá, Urano y Neptuno, fríos y misteriosos. Pero en medio de esa construcción monumental ocurre un evento único, un capítulo decisivo para nuestro mundo. En la región donde la Tierra joven crece, aparece otro cuerpo del tamaño de Marte. Los científicos lo llaman Tea. Sus órbitas se cruzan, y un día, después de un largo baile gravitatorio, chocan. El impacto es tan descomunal que ambos mundos se funden, se desgarran y esparcen un anillo incandescente de roca fundida alrededor de la Tierra. De esa corona ardiente, lentamente, nace la Luna. Nuestro satélite, hoy tan sereno en el cielo, fue una vez una esfera de magma creada en un instante violento. Con el paso de millones de años, el caos se va calmando. Los planetesimales que no fueron incorporados terminan cayendo sobre los mundos jóvenes o son expulsados a regiones remotas. El Sol estabiliza su brillo, los planetas limpian sus órbitas y el sistema solar adquiere su forma definitiva. La Tierra se enfría, su atmósfera se condensa, los océanos se forman y las rocas se endurecen. Mientras tanto, la Luna se aleja lentamente, unos pocos centímetros por año, marcando los ritmos de las mareas. Y el Sol continúa convirtiendo hidrógeno en helio, iluminando el espacio y sosteniendo el equilibrio de los planetas a su alrededor. Hoy, cuando miramos al cielo nocturno, vemos ese sistema ya adulto. Pero dentro de cada roca, de cada corriente de aire y de cada onda de luz, aún vive la memoria de aquella nebulosa antigua. De una nube de polvo que, al colapsar, escribió la historia de nuestro hogar. Una historia que no necesita magia para ser extraordinaria, porque la verdadera maravilla está en que de esa mezcla caótica surgieron los mundos, la vida y nosotros, capaces de imaginar cómo comenzó todo. Y así termina el relato del nacimiento del sistema solar, una historia real, contada por la ciencia, pero con la belleza de algo que parece un sueño. Cuando miras el cielo nocturno, especialmente en una noche fría y despejada, hay una constelación imposible de ignorar.
3 estrellas alineadas casi perfectamente, como si alguien hubiese marcado el cielo con una regla. Es el cinturón de Orión, el cazador. Pero justo debajo de esas 3 estrellas, escondida a simple vista, existe una nube cósmica gigantesca donde el universo está creando nuevas estrellas en este mismo momento. Esa nube se llama la nebulosa de Orión, y dentro de ella ocurre uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza, el nacimiento de una estrella. Hoy te llevaré por ese viaje, desde un grano de polvo cósmico hasta el encendido de un nuevo sol. La nebulosa de Orión está a unos 1344 años luz de distancia. Eso significa que, cuando la vemos en el cielo, no vemos como es hoy, sino como era hace más de 1000 años. Es un inmenso vivero estelar, una fábrica natural donde se crean sistemas solares enteros. Tiene más de 24 años luz de ancho, así que, si pudieras colocarla donde está nuestro Sol, engulliría no solo todos los planetas, sino varias veces todo el sistema solar completo. Dentro de esta nube hay gas, principalmente hidrógeno, polvo, partículas diminutas y zonas enormes donde la gravedad empieza a actuar. Imagina montañas y cuevas de gas de varios años luz de altura, moviéndose lentamente como un océano cósmico en cámara lenta. Ahí, en esas zonas de mayor densidad, comienza un proceso que cambiará el destino del material para siempre. Todo comienza cuando pequeñas acumulaciones de gas y polvo empiezan a juntarse. Pueden ser restos de antiguas supernovas, fragmentos de nubes más viejas, o simplemente regiones donde la materia se amontonó. La gravedad, paciente pero inevitable, empieza a tirar de cada partícula. Una vez que una región se vuelve lo suficientemente densa, inicia el colapso gravitatorio. Es como si la nube se derrumbara hacia su propio centro. A medida que cae, el material comienza a girar. Y mientras más se comprime, más rápido gira, igual que una patinadora cuando junta los brazos. Esto da lugar a dos cosas: un núcleo central que se vuelve cada vez más denso y caliente, y un disco giratorio a su alrededor lleno de gas y polvo. Ese disco, en el futuro, podría convertirse en un sistema planetario completo. Así es, donde hoy hay solo nubes, mañana puede haber mundos. El núcleo, aplastado por toneladas de gas, empieza a calentarse. Al principio, solo es un punto brillante escondido dentro de la nube. No es una estrella todavía, pero está cerca. Esa etapa se llama protoestrella. La temperatura en el centro ya supera varios millones de grados. La gravedad sigue comprimiéndola, y la presión interna aumenta como si fuera una olla a punto de explotar. Mientras tanto, el disco alrededor comienza a formar grumos que chocan entre sí y crecen. Ahí es donde más adelante nacerían los planetas, las lunas, los asteroides, todo a partir del mismo material original. Pero la protoestrella tiene una misión: acumular suficiente masa para encender el proceso que la convertirá en una verdadera estrella. Y entonces llega el momento decisivo. Cuando la temperatura en el núcleo alcanza alrededor de 10 millones de grados, los átomos de hidrógeno empiezan a fusionarse. Este proceso se llama fusión nuclear, y es la clave de todo. El hidrógeno se transforma en helio, liberando una cantidad enorme de energía. Tanta energía, que la protoestrella deja de colapsar y comienza a empujar hacia afuera. Se forma un equilibrio perfecto entre la gravedad que tira hacia adentro y la energía que empuja hacia afuera. En ese instante, se acaba la oscuridad, y nace una estrella. Es un momento imposible de ver directamente, pero los astrónomos lo imaginan como un encendido repentino. Una chispa cósmica que ilumina un rincón del universo. La nebulosa de Orión está llena de estos bebés estelares. Algunos son tan jóvenes que apenas han comenzado la fusión nuclear. Otros ya están liberando tanta radiación que iluminan toda la nube alrededor, dándole ese tono violeta y rosado tan famoso. En el corazón de la nebulosa hay 4 estrellas muy brillantes llamadas el trapecio. Son estrellas jóvenes, calientes y enormes. Su luz y su radiación moldean toda la nebulosa, esculpiendo cavidades, expulsando gas y dando forma a nuevas regiones donde pronto nacerán más estrellas. Es como un barrio cósmico donde los hijos mayores influyen en el crecimiento de los más jóvenes. Y pensar que todo empieza con un poco de gas y polvo flotando en la oscuridad. Con el tiempo, esa materia forma planetas, lunas, océanos y hasta vida.
Incluso nosotros, los humanos, estamos hechos del material que un día perteneció al corazón de antiguas estrellas. Somos hijos de estos procesos que ocurren a miles de años luz de distancia. Así que, cuando mires la constelación de Orión, recuerda que estás viendo una fábrica de soles. Un lugar donde el universo sigue creando luz, igual que lo ha hecho desde hace miles de millones de años. Y quizá, ahora mismo, en ese mismo momento, una nueva estrella esté naciendo dentro de la nebulosa de Orión.